idea, también se nace con el defecto, con la dificultad de poder hablar, de poder pronunciar, de poder comprender, y eso significa no solamente un problema funcional del aparato fonatorio, sino de las emociones, de los sentimientos, del desarrollo personal y con ello síntomas. La ansiedad está alrededor de esas limitaciones. Cuando alguien no puede decir o hablar lo que quiere expresar, entra en un estado emocional de minusvalía, de limitación, y se produce esta discapacidad. No me puedo dejar entender. Quiero decir algo que no consigo decir. Es como ir a otro país donde todos hablan otro idioma del cual yo no hablo. Y entonces lo único que queda es el silencio, el aislamiento y quién sabe la sintomatología. Por todo ello, el discurso, el lenguaje es importante, pero más aún a los psiquiatras que vemos niños y adolescentes, porque es allí donde se produce el inicio de este gran problema y que a veces pasa desapercibido para el ego, para el que no lo comprende, para el que no sabe, y entonces se produce una serie de agravantes. El olvidar preguntar sobre cómo hablaste de chiquito significa perderse de un dato de antecedente en salud mental importante. Cuando la gestante de pronto te da un discurso y te resulta no inteligente, sino más bien confuso, porque no pronuncia la R o no pronuncia la C, inmediatamente sabes de que esta gestante va a tener dificultad en el aprendizaje probablemente, siendo muy inteligente, no va a tomar decisiones asertivas y lo que es peor, puede que no eduque, críe a sus hijos de la mejor forma, y no solo eso, sino que va a transmitir genéticamente algo de este proceso, porque en el lenguaje lo heredable está más que presente. Por eso es que vamos a hacer esta presentación tratando, en base a estas imágenes, poder llegar a conceptos que estoy seguro no voy a lograr transmitir a todos, porque primero, nadie sabe todo lo que quisiéramos saber sobre el lenguaje. Hay asuntos que no los podemos determinar. Uno de ellos es la prevalencia, incidencia y epidemiología. Si yo digo que el 3% de seres humanos padece esto, será porque no se ha codificado todo, no se ha diagnosticado todo y hay mucho subregistro. Por lo tanto, la epidemiología aquí como que sobra, o mejor dicho, como que falta. Ese signo de interrogación que se ve por ahí escrito en forma rupestre significa de que la investigación en lenguaje, en lengua y en comunicación, que dicho sea de paso no son lo mismo, es todo un reto para la ciencia de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, pero más de la lingüística y de las humanidades, porque hay un componente filosófico también detrás de esto. Luego, Chomsky, Ian Chomsky, el pensador del siglo XXI ahora, nos da estos aportes no solamente en la lingüística, sino también en la política y en el análisis del comportamiento humano. Estos símbolos que ven ustedes aquí es una característica humana, la decodificación. Nosotros somos simbolizadores por alguna extraña razón del proceso cognitivo evolutivo del ser humano, y entonces
nuestra gran capacidad es la de decodificar. Somos capaces de entender una señal, un signo, un sonido, incluso poder decodificar un gesto. Somos expertos en especie, en esta nuestra especie, en poder decodificar los gestos y convertir al cerebro humano en esa especie de cerebro empático que puede de alguna manera percibir las emociones del otro con el gesto, con la actitud, con la mirada. Podemos saber si una persona va a comprar un libro o va a comprar una manzana frente a dos tiendas, simplemente porque lo vemos interesado, lo vemos mirando con mayor acuciosidad algún objeto. Ya podemos intuir, y esa intuición no es sino esta historia de la teoría de la mente, que no es sino bajo el sustrato neurobiológico de la neurona en espejo, que permite saber qué hay más allá del gesto y poder determinar cuando alguien se pone triste o cuando alguien se está empezando a enojar o impacientar. Esta forma de comunicación de los seres humanos tiene que ver con las estructuras cerebrales, con la manera en que podemos entender, vivir junto con los otros. Hay un aspecto social aquí, hay un aspecto medioambiental aquí en nosotros los seres humanos que tiene que ver con el lenguaje. Si no hubieran grupos humanos que vivimos juntos todos en ciudades enormes, aún con el hacinamiento, pero así nos gusta vivir a los seres humanos. Lejos está el aislamiento, el ascetismo, el vivir en la unidad. No es nuestra especie esa, sino más bien es vivir en sociedad. Por eso es de que el lenguaje es parte o producto de ello. De lo contrario, el lenguaje no solamente es el acto de hablar, de unir sonidos para comunicarse, sino más bien qué comunicas y para qué comunicas y cuál es el fondo de la comunicación, si no es establecer vínculos. Eso es el rapport, es decir, es el costo y el beneficio del lenguaje. Es decir, que te acepten y que tú aceptes a los demás. ¿Pero para qué? Para sobrevivir como especie. De lo contrario, esta especie hubiera terminado antes. Bueno, y como nosotros en ciencias y en la universidad y en lo académico nos interesa la fenomenología del hecho, es decir, más allá de lo observable, yo quiero saber. Y quiero saber qué pasa en el cerebro, porque esto no viene del hígado, no viene del estómago. Esto viene del cerebro, pero el cerebro tiene algún funcionamiento relacionado al lenguaje. Se hicieron dos estudios famosos después de la Segunda Guerra Mundial, donde las lesiones cerebrales demostraban algo muy importante, que es la base del concepto de la neurobiología y del neurodesarrollo, y quién diría de la neurociencia. Y esto significa de que las lesiones cerebrales en el hemisferio izquierdo van a comprometer el lenguaje, tanto en diestros como en zurdos, pero más en diestros. Y eso quiere decir que algunos centros del idioma, del lenguaje y de la lengua están en el hemisferio izquierdo, con lo cual encontramos esta dismorfia a nivel cerebral en estos lóbulos que parecen iguales, pero que funcionan diferente. Entonces, tenemos dos cerebros en uno encargado de funcionar en el lenguaje y el otro encargado de otras funciones. Diremos en términos generales ello, y esto nos va acercando a la comprensión del lenguaje y también saber que
ya no es como antes, como en mi clase anterior del año pasado, cuando yo elaboraba la teoría de que el movimiento evolutivo de la cisterna magna del agujero central del cráneo por la bipedestación se coloca en el medio, dejando libre algunos movimientos articulares en todo el aparato fonatorio, hacía que el ser humano tenga la capacidad de hablar y emitir ruidos mucho más variables y diferentes a los que emitiría un chimpancé o un gorila, y que por eso era el lenguaje. Nada de eso fue verdad, y esa teoría ya se descartó en absoluto y en plano, es decir, no tiene nada que ver la laringe, la faringe, el hueso ioides, la lengua, la boca, los pulmones, etcétera. Quiere decir que los chimpancés también emiten sonidos, los orangutanes también, y que estructuralmente podrían hablar, pero no lo hacen ni lo harán. Se puede criar a un chimpancé y jamás podrá hablar. Se puede criar un grupo de lobos a un niño y este niño jamás podrá hablar, lo cual quiere decir que el medio ambiente y el aspecto social y el medio ambiente genético, epigenético, tiene que ver con el lenguaje en un cerebro, que es lo más importante en este discurso, la importancia del cerebro para la comunicación humana con estas características cerebrales. No solo es el área de Broca, no solamente es el área de Wernicke, sino es la integridad la que nos produce esta capacidad para el diálogo. Y bueno, asociando esta historia, diremos de que el pensamiento tiene mucho que ver con el lenguaje. Y de ahí se puede especular, lamentablemente especular, mucho en relación a que si el lenguaje y el pensamiento van juntos, parece que el lenguaje nos cobra la factura a los seres humanos en vista de que vas a hablar y que vas a pensar hablando o vas a hablar pensando, vas a tener enfermedades o trastornos mentales tú, a diferencia de otros mamíferos propias de los seres humanos. Una de ellas es la esquizofrenia. La esquizofrenia se daría por esta condición de que hablamos, somos parlantes y a la vez pensantes, pero a la vez somos capaces de elaborar el concepto de la metafísica, de la religión, de la filosofía, y entonces nuestro cerebro tiene condiciones para ir más allá de lo evidente, y entonces eso puede ser la explicación de algunas patologías que los mamíferos no poseen y que los humanos sí. Eso queda en la especulación y lo comento para interés. Y ya adentrándonos a la psicopatología, porque hablar de la historia y el origen del lenguaje en los seres humanos nos llevaría no una clase, sino una semana de clases, y aún así no terminaríamos, pero sería de enorme interés. Es que vamos a dejar de lado ello y nos vamos a centrar en la psicopatología del lenguaje, que, como digo, vamos a todos aprender al respecto, no solo ustedes, sino yo también, en vista que yo enseñé esta clase el año pasado con el ICD-10, el anacrónico ICD-10, que casi es una vergüenza usarlo y que estamos obligados a registrar con ello nuestros diagnósticos, y que ha cambiado enormemente, y que el próximo año, en el 2022, surgirá el ICD-11, con los cambios que ahora vemos en el DSM-5, que lo ven allí como el manual diagnóstico, Statistics Manual Mental Disorders, que es el que nos trae la mejor novedad o la mayor novedad al respecto, en donde
se hace un estudio primero basado en el neurodesarrollo. Hablar del lenguaje es hablar del neurodesarrollo, colaboración de la neurociencia, y diremos que el manual diagnóstico DSM-5 en su 5ª edición tiene una inclinación neurobiológica. Es decir, el péndulo se va hacia la psiquiatría biológica, tratando de encontrar razones neurobiológicas que expliquen los trastornos. Sin embargo, también diremos que la cooperación de logopedas, de neuropsicólogos, de psiquiatras infantiles y de neuropediatras nos han llevado a estas nuevas versiones que las vamos a compartir, hablando del neurodesarrollo como palabra clave en esta elaboración de conceptos de la psicopatología del lenguaje que hoy comparto con ustedes. Entonces, como introducción diremos que hablar del lenguaje y de patologías del lenguaje hoy en día es hablar del neurodesarrollo. Es decir, algo pasa en el neurodesarrollo ontogénico. Digo ontogénico porque trata desde el embrión hasta el final de vida del sujeto. Allí se producen los cambios que obviamente vienen transmitidos por genes, y el origen genético y la transmisión genética tiene mucho que ver en esto, al igual que el medio ambiente. Es decir, no se puede negar que el medio ambiente influye en la ontogenia y el medio ambiente influye en los genes a través de este concepto que repetiremos una y mil veces a partir de estas épocas hacia el futuro, que se llama la epigenética. Muy bien, y de ello en esta imagen veremos que estos desórdenes tienen que ser innatos, se nace con ellos en la mayoría de veces, se nace con ellos, es decir, el bebé ya trae el discurso, por eso es ontogénico, que existe una variable genética en esto porque hay familias de personas que no pronuncian bien algunas palabras, por ejemplo, o que tienen una patología auditiva y que obviamente esta acompaña un discurso fallido, o que tienen una espasmofemia llamada tartamudez y que también, si bien no tienen un familiar con lo mismo cercano, pero sí lejano, y si no lo tienen o no se ubica, algo debe haber influido para generar este comportamiento. Esas variables genéticas hacen que este concepto del neurodesarrollo sea tácito e importante mencionar. Por otro lado, la importancia del medio ambiente es trascendental, porque el medio ambiente significa desde el útero, que resulta ser el medio ambiente del feto, del embrión, el útero, como también cuando se nace este medio ambiente que se torna cada vez más hostil en los seres humanos. Ya sabemos, por ejemplo, para mencionarlo, que este medio ambiente ya en el embarazo puede ser facilitador de una salud futura del bebé o puede ser facilitador de muchas patologías como el autismo, por ejemplo, la discapacidad intelectual, promoviendo a través de movimientos hormonales y movimientos de neurotransmisores, hacer un medio hostil para modificar el ADN y expirar ese ADN y que emerjan los genes que no deben expresarse. Aún así, como ven en la imagen, hay un signo de interrogación que nos pone en realidad a nosotros que creemos saber cosas y decirnos, ustedes no saben mucho del tema porque falta investigación y falta develar las razones por qué de pronto un lenguaje que es fluido en un ser humano o debiera serlo, se convierte en un bloqueo
un bloqueo que lo convierte en una espasmofemia involuntaria y que agrava la comunicación en esta persona, sentenciándolo a una corta vida por estrés, por cortisol y por su misma limitación. Entonces diremos que el trastorno del lenguaje, la psicopatología del lenguaje, digamos que puede ser definida como, si es del lenguaje o de la audición, es el estudio de los trastornos altamente alterados o desórdenes, como se llaman, justamente del lenguaje en sus manifestaciones a través ya sea de la voz, a través del habla, a través de la comunicación, a través de las funciones orofaciales y a través de la audición. Si hay alguna definición que nos ayude a entender todo esto, no va a ser difícil, como ustedes imaginan, decir qué cosa es un trastorno psicopatológico del lenguaje. Y alguien diría, pero es un trastorno en la fonación. ¿Qué tiene que ver psicoemocional o psicopatológico? Y es que cuando alguien no habla bien, no aprende bien. Y cuando alguien no habla bien, no aprende bien, puede ser en el sentido lingüístico o metafórico, si quieren, no piensa bien. Y cuando eso ocurre, sus niveles de ansiedad, de angustia, incluso de depresión aumentan o lo acompañarán, a diferencia del que simplemente no le importa si habla bien o mal. Si estás en una isla solo, no importa que hables mal porque nadie te escucha. El asunto es que si las personas a tu alrededor fruncen el ceño y te repiten qué cosa dices, no te entiendo. Por último, ya no te entiendo, ya no hables conmigo. Entonces eso genera una respuesta emocional que tiene que ver con el rechazo de la sociedad a tu discurso y a tu gran aporte que puede ser, pero que no puedes dar. La tecnología, claro, podrá funcionar en esta época donde ya nadie habla, sino más bien escribe a través del WhatsApp o a través de la computadora. Pero eso puede ser la sentencia que enmudecemos todos y nos comunicaremos a través de nuestros dedos pulgares. Y si eso es así, bueno, el pronóstico se vuelve un poco incierto también. Por algo tenemos la voz, por algo tenemos esta decodificación veloz y no le auguro un buen futuro a la comunicación escrita en el WhatsApp. Si eso es lo que vamos a hacer en el futuro, entonces, bueno, el destino no se vuelve muy tácito, ¿no? Bueno, nos toca una vez definido hablar de la clasificación y seguramente allí me esforzaré en clasificar porque hay varias clasificaciones. Entendamos así, el ICD-10, ese que obligados estamos a clasificar de esa forma en el Perú y en Latinoamérica porque nos corresponde y en los hospitales se cuantifica esos códigos para la estadística, no los códigos del DSM-5 ni del ICD-11. Recién el próximo año se va a hacer el cambio y seguramente va a producir una crisis para poder adaptarse a ese cambio. Entonces, el ICD-10 es el que más conocemos, pero que resulta anacrónico hoy en día, pero no deja de ser útil. No lo que se hizo antes deja de funcionar hoy en día. A veces en la medicina lo que se descartaba como insulso vuelve a recapitularse y a usarse. Y estoy seguro que eso va a pasar con el ICD-10 en algún momento. Luego está el ICD-11, que todavía no ha salido y que ofrece variantes en el concepto. Esas variantes son las que hacen que sea difícil entenderse. Como dice al final, acá se producen ciertas confusiones diagnósticas, clínicas y diferenciales.
en esas confusiones es que todos vamos aprendiendo a identificar. Y tercero, el DSM-5, que ha hecho variaciones con su antiguo DSM-4, y que estas variaciones también son importantes. Solo diré que el DSM-5 y el ICD-11 son parecidos, aunque no exactamente iguales. Con ello quiero decir que vivimos clasificando, codificando para poder investigar mejor, pero eso no nos hace dependientes de las clasificaciones, y eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Estos trastornos del neurodesarrollo, de acuerdo a criterios específicos, se desarrollan en grupos de estudio, llamados sindrómicos, porque es un conjunto de signos y síntomas que se ven, donde se ubican, por ejemplo, patología genética, que tiene el concepto de síndrome y que compromete el lenguaje. Son patología genética que produce epilepsia, como el síndrome de Prader-Willi, que en el Seguro Social tenemos bastantes casos, o del famoso X frágil, con ese gran componente de discapacidad intelectual llamado así ahora y que antes se llamaba retraso mental, ambos comprometidos en el funcionamiento anormal de los sistemas neurobiológicos y que comprometen el discurso, el lenguaje, en varias características. También tenemos los trastornos del neurodesarrollo de origen ambiental, es decir, que el medio ambiente puede influir en la conducta de los bebés por nacer, llamaré así, con este concepto poco feliz de por nacer, ¿no? Y que, por ejemplo, el consumo de alcohol en la madre gestante produce un daño evidente en el bebé, con discapacidad intelectual y también con trastorno en el lenguaje. El consumo de drogas, por ejemplo, en ese medio ambiente hostil de esa madre gestante, también producirá daño. Entonces, el medio ambiente, como es la violencia, el maltrato hacia la mujer gestante, produce compromiso importante en la génesis de este bebé. El bajo peso al nacer por el estrés de la madre. El bajo peso al nacer por el estrés de la madre asociado a autismo. Pero más aún, si esa madre consume ácido valproico para su epilepsia en el primer trimestre, sin saber que está gestando, va a tener un niño con autismo, porque hay una asociación entre el valproato y autismo. Esos trastornos del neurodesarrollo son a consecuencia del medio ambiente hostil, el medio ambiente defectuoso. En este grupo se encuentran generalmente las secuelas devastadoras del consumo de alcohol, como lo he dicho, y trastorno del neurodesarrollo sin una causa específica. No podemos saber si algo pasa y realmente pasa. El niño nace con problemas como el déficit de atención y, como decía, por ejemplo, con el TDAH, y con el TCA, y también con el trastorno del espectro autista, el TEA. Y no se sabe si hubo cambios en el medio ambiente, ¿no? Esos son los trastornos del neurodesarrollo que no podemos prever, ¿no? Entonces, diremos de que estas clasificaciones que la Asociación Psiquiátrica Mundial nos promueven para reconocer mejor y poder atender mejor por una gran necesidad de atención, porque cuando se trata oportunamente un trastorno del lenguaje, este se mejora y se cura, y desaparece el trastorno del lenguaje en la mayoría de casos. Pero cuando no se atiende adecuadamente el trastorno del lenguaje y este niño no pronuncia la R, no pronuncia la C, y ya tiene 14 años, no hay nadie que lo pueda resolver y pasará su vida hablando
como un francés o como algún otro extranjero. Del mismo modo diremos cuando no puede comprender el idioma, un niño con autismo que entra a terapia de lenguaje, que habla en primera persona y que no se le educa y no se le da información, entonces toda su vida va a manejar ese discurso y eso va a comprometerlo físicamente, emocionalmente. Es decir, a más temprana edad intervenimos, mejor. Pero para intervenir tempranamente hay que diagnosticar tempranamente. Y para diagnosticar tempranamente necesitamos que los médicos como ustedes que se están formando y que no van a ser psiquiatras, van a ser pediatras, por ejemplo, o van a ser ginecobstetras, puedan detectar esto porque generalmente se olvida el tema del lenguaje y el discurso que hace un neonatólogo, un pediatra o un internista a ese niño que habla un poquito raro, es decirle, ya hablará mejor, no se preocupe, es cuestión de tiempo. Y eso no termina por resolver el asunto. Luego diremos de que el ICD-10, que es el que más conocemos, se supone, es el que tiene estas características, el famoso trastorno específico del desarrollo, y que ocupa el eje 2 de nuestros diagnósticos. En eso es muy útil esa clasificación porque nos permitía preguntarle al paciente si había tenido algún problema en los primeros años en el lenguaje y en el aprendizaje, que casi la palabra aprendizaje la estoy quitando del discurso para no confundirnos porque generalmente van juntos. Este niño que no sabe sumar, restar y que tiene esta calculia tan manifiesta y que parece no perjudicarle mucho porque el colegio no le exige mucho y le da a elegir si quieres estudiar matemáticas o esto y al final nunca estudia y nunca aprende a sumar ni a restar y que lo vemos ya adulto con graves problemas si es que entra a estos programas de concurso y que no atan ni desatan conceptos muy elementales de sumas, restas, multiplicación, y tienen 20, 25 años de edad, y que se les critica muy negativamente sin saber de que eso se trata de un trastorno del aprendizaje, y que según el ICD-10, que nos ha servido tantos años, significa que tiene un trastorno específico del desarrollo. Es decir, que no tiene retraso mental, no tiene epilepsia, no tiene trastorno neurológico, pero que no aprende, no sabe y que el lenguaje tiene dificultades. A eso, y esas dificultades pueden ser en el lenguaje, que es lo que nos ocupa ahora, pronunciación, no pronuncia bien. Cuando no se pronuncia bien una palabra, no es tan sencillo. Significa que no puede pronunciar la R o que habla como bebé. Y uno dice, pues yo no lo engrío, doctor, ¿por qué habla así? Y es que el tío hablaba así, de niño y hasta grande. ¿Y hubo terapia de lenguaje? No, en esa época no había terapias de lenguaje. Se pensaba que era engreído, porque era el menor. Pero nada de eso. Resulta que muchas veces los 3 hermanos, como es el caso de alguien que yo conozco, todos los hermanos hablaban igual, con la R ausente. Y hasta ahora tienen ese problema. Y vaya que muchos de estos hermanos no han ingresado a la universidad, tienen un trabajo precario, habiendo sido millonarios en su infancia, ¿eh? El padre tenía muchísimo dinero, pero ninguno ha destacado. Y eso es porque cuando no hablas bien, algo te limita en tu capacidad. No siempre, pero casi siempre, muchas veces. Y uno de ellos terminó con ludopatía. Una ludopatía en donde sí se sentía el rey, pero con grandes limitaciones académicas. Trastorno en la pronunciación, trastorno en la expresión y trastorno en la comunicación. En la comprensión, en la expresión, en la
pronunciación. Así se dividía el ICD-10 vigente hasta ahora en nuestro medio hasta fines de este año, es decir, hasta diciembre. En la pronunciación ya lo sabemos, una serie de defectos en la pronunciación de palabras donde la fonética se veía alterada, ¿no? La morfología del idioma se veía alterada y quién sabe la praxis del idioma también, la sintaxis también. La expresión del lenguaje, entonces, puede verse afectada, que no puede dar el discurso expresivo. Y no puede dar el discurso expresivo porque en lugar de decir, quiero esto, mamá, lo señala. Y la mamá responde, y dije, pero háblame, hijito. Y no habla, simplemente señala y le alcanza. No puede expresar porque no ha aprendido a expresar. Ha tenido un sufrimiento fetal donde todo está indemne, menos la expresión del lenguaje. Luego la comprensión, se le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué? Y no entiende. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? Y no lo entiende. No comprende el discurso. En niños con TDAH o en niños con autismo, para mejor ejemplo, encontramos esas dificultades. El niño que en lugar de hablar en primera persona, quiero agua, dice, quiere agua. Y le pregunta, ¿quién quiere agua? Él. ¿Quién es él? Y se señala a sí mismo. ¿Y dónde está la primera persona? No existe. Entonces la expresión está afectada. Alguien dirá, bueno, pero enséñales. Tú le enseñas y no aprende fácilmente. Hay que repetirlo y hay que seguir algunos conceptos que los logopedas, los terapistas del lenguaje, que estudian en la universidad una carrera así como la nuestra de medicina, en nuestra escuela, tecnólogos médicos, los tecnólogos médicos hacen una especialidad en esta rehabilitación tan importante que es la terapia del lenguaje. Y se vuelven expertos y ayudan a resolver estos problemas. Y en poco tiempo, cuando es niño, cuando tiene antes de los 7 años, es posible curar, resolver y atender. Después de esta edad, como que va quedando ya imprimido, impreso, y es muy difícil resolver. Esto pasa lamentablemente en nuestro medio, donde la demanda de atención es enorme. Una terapia de lenguaje en el Almenara tarda 3 meses, 4 meses, 5 meses, y no se dan abasto, ¿no? Generando un grave problema. El ICD-10 también habla de la fase adquirida con epilepsia, algo muy importante que yo siempre les pregunto a los residentes, ¿cuál es la patología neurológica que produce una afasia adquirida total y absoluta? Es decir, el niño hace un cuadro epiléptico y deja de hablar para toda la vida. Y entonces se ponen a pensar y no dan con el nombre. Y eso es necesario recordarlo. No porque sea poco frecuente, hay que olvidarlo. Es una pregunta, diré así, de examen, porque el síndrome de Landau-Kleffner es sumamente importante. Tenemos más de 2 chicos en estos últimos años que han presentado una epilepsia focalizada en el área de Broca, justamente, en el área del lenguaje en el hemisferio izquierdo, como ustedes saben, y que dejan de hablar para siempre. Y no hay terapia que resuelva ese asunto. Terapia del lenguaje, digo, salvo que la neuroplasticidad promueva nuevos canales de comunicación. Hemos dicho que en esto el cerebro es muy vicariante y que podría ayudarse, pero es muy difícil. Y luego hay otros trastornos del lenguaje. La palabra otros está siempre presente porque hay algunos que no encajan en la pronunciación, comprensión y expresión solamente. Y aparte de ello, eso es el ICD-10, consideraba el tartamudeo, que es la espasmofemia, en otra cápita en el F98.5 y el farfulleo en el F98.6.
y que en el hospital tenemos un gran porcentaje de pacientes con espasmofemia, que es una falla en la fluidez. Hoy se llama así, falla en la fluidez del lenguaje. Ahí tienen uno de los cambios. Tratar de erradicar el concepto de tartamudez, que es una estigmatización al paciente. Nadie quiere llamarse tartamudo. Como verán, esto tiene ya una connotación negativa para la persona que lo sufre. El tratamiento de la espasmofemia, que también no se utiliza hoy en día mucho el concepto de espasmofemia, sino más bien de trastorno en la fluidez del lenguaje, requiere mucho soporte terapéutico. Me hubiera gustado traer un video, pero a veces poner un video significa algo muy sencillo en la docencia. Vean esto para yo no hablar, y nadie habla y todos ven y aprenden viendo, pero eso lo pueden hacer en casa. De espasmofemia con tics de Gilet de la Tourette, en donde el sujeto se pone a cantar y desaparece la espasmofemia totalmente. Cuando le pones ritmo, cuando lo vuelves músico al espasmofémico, simplemente desaparece esta y empieza a tener un discurso muy, muy florido, pero con cierto tono prosódico que le ayuda a mejorar esto. El tratamiento muchas veces es eso. Recordarles que hay una película, El discurso del rey, donde la espasmofemia es protagonista. En el rey, que padecía esto y que luego tiene que dar un discurso, y lo hace muy bien, con ayuda de un terapeuta que, no siendo especializado en esto, le ayuda, ¿no? Muy bien, aquí les presento el DSM-4, el DSM-5, y verán las diferencias que hay. Bueno, se ha modificado alguno de los conceptos que aquí se ve. No los aburriré mucho en estas modificaciones, sino que lo que antes era el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, ahora se llama simplemente trastorno del lenguaje. Lo que era el trastorno fonológico se llama trastorno de los sonidos del habla. Miren el nombre que se le da ahora, trastorno de los sonidos del habla, que también lleva fonológico, y la tartamudez ahora es trastorno de fluidez. Mantiene todavía entre paréntesis el tartamudeo, pero como digo, esto es muy estigmatizante, y una persona generalmente joven, muy inteligente, estudia en la universidad, alto rendimiento académico en la mejor de las ingenierías, y que tiene un espasmo al inicio de la conversación que le permite o que le impide la conversación. Ya todos hemos visto a más de una persona con una espasmofemia y lo mucho que sufren. Y cuando digo mucho que sufren, la vida se les va cortando a raíz del sufrimiento, del estrés que significa esto. No está exento del estrés que la espasmofemia produce en los seres humanos, sobre todo cuando toda la vida lo han llevado a cabo. En el colegio, el bullying, por ejemplo. Víctima de bullying con mucha frecuencia se encuentra esa condición. El maltrato, la burla, la crítica, será motivo para que esta persona desarrolle ya muchos mecanismos de defensa para ello. Uno de ellos es la rebeldía, el otro el alejamiento, etc. Con lo cual se genera necesariamente una atención médica, ya no tanto de la espasmofemia o del tartamudeo, sino más bien de las secuelas. Baja autoestima, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa. Y por último, diremos que el trastorno de la comunicación no especificado, que queda un poco en esa, y los otros trastornos. Muy bien, si eso es así, esta clasificación del DSM-5 nos ofrece un terreno como para discutir, conversar
Y para aprender a qué le llaman este trastorno del lenguaje, que en psiquiatría de niños y adolescentes en el Hospital Almenara vemos con mucha frecuencia la madre que lleva al niño y que no sabe por qué tiene 3 años y no habla. Y cuando se le pregunta si tiene algún otro síntoma como los relacionados al TEA, al trastorno de espectro autista, en absoluto, es un niño muy sociable, pero es hijo único y tiene padres que también debutan en la crianza del hijo y tiene abuelos que es el primer nieto. Y entonces le proveen a este niño todas las atenciones y es producto de la observación de todos en la familia. Cualquier cosa que dice o hace se anticipan a darle. Lo sobreprotegen porque lo aman, lo quieren, pero a la vez lo engríen. Y los padres trabajan, los abuelos son ancianos, y cuando este niño está solo, está verdaderamente solo, juega solo, no interactúa con nadie, y en época de pandemia con mayor razón, tiene su mundo propio. No aprende a hablar entonces, no aprende a interactuar con nadie porque tiene poca interacción. Para lo único que interactúan los adultos es para hacerle caricias, para mimarlo, para darle objetos y para hacer todo lo que él pida. Obviamente este niño, no teniendo autismo, empieza a funcionar como si lo tuviera. No teniendo discapacidad intelectual, no aprende a pedir, sino simplemente señala y se le alcanza. Tiene un retraso de lenguaje y a los 2 años no habla. Se corrige, diré, fácilmente, entre comillas, cuando la madre y el padre comprenden y empiezan a hacer su función, es decir, educar, formar y darse cuenta de que el estímulo es necesario. Muy bien, les presento el CIE-11, que es la clasificación que en el 2022 dice que hará presencia. No sabemos si en el Perú, porque en el Perú retrasa un poco esto, puede ser que sea 2 años después. La implementación del CIE-11 será sumamente importante y ven ahí un conjunto de diagnósticos que vamos a tener que resolver y tener presentes. Está el trastorno del desarrollo de los sonidos del habla. El de la fluidez, que se parece al anterior mencionado, los trastornos del desarrollo del lenguaje, y cada uno con disfunción de recepción y expresión, otro disfunción principalmente de la expresión del lenguaje, otro disfunción principalmente del pragmatismo del lenguaje, uno lenguaje con otras disfunciones específicas, desarrollo del habla o del lenguaje especificado y desarrollo del habla o del lenguaje no especificado. Como verán, hay varios matices que en aras de no confundirnos más, lo vamos a dejar allí porque todavía no está vigente. Sin embargo, como verán, es bueno especificar. Da la impresión de que podríamos, cuanto más especificamos esto, más posibilidad terapéutica tendremos de conseguir la mejora. Sin embargo, hay críticas para cada una de estas clasificaciones y críticas muy arteras y muy concienzudas y muy útiles también. Críticas que también nos corresponde a nosotros hacer. Ustedes pueden hacerla en cualquier momento. Bien, vamos a hablar del DSM-5 y lo haremos brevemente nomás porque el discurso es largo. Solamente diré de que cuando hay un trastorno en la pronunciación, hay que tomarlo muy en serio. El trastorno en la pronunciación significa que muchas veces este niño va a limitar su desarrollo de la autoestima, su desarrollo cognitivo, va a tener serio obstáculo y comunicación con este. Derivarlo, aprender a derivarlo
adecuadamente a la logoterapeuta, va a ser importante. Puedes tener alteraciones en el vocabulario reducido, estructuras gramaticales limitadas, un deterioro del discurso. Es en el primer campo de las dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje. Y luego, en segundo lugar, las capacidades del lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo correspondiente. Para eso la experiencia es muy importante. El niño debe aprender a hablar al año. Antes del año son palabras sueltas, monosílabos, los monemas, los morfemas. Tener la flexibilidad de poder entender lo que se le dice al año. Al año y medio debe dar su discurso y unir frases para comentarlo. Entonces, cuando vemos de que este niño, comparado con los hermanos que han pasado por su edad, o con los primos, se le pregunta a la madre si tiene algún retraso en relación a los que ella ha conocido como niños que ya hablaban a esa edad, va a decir, sí, mi hijo está retrasado, no habla igual que los demás. Es bien inteligente, doctor, pero no tiene ese mismo discurso, habla menos. ¿Qué cosa tengo que hacer con él? Muchas veces dicen, bueno, será diferente, ¿para qué le exijo? Falta tiempo. Atender esto es muy importante porque detrás del problema del lenguaje puede haber otro diagnóstico. Y a eso viene esta conversación, de que nada viene solo, sobre todo en trastornos del neurodesarrollo. Un niño con déficit de atención, con TDAH, que es lo que ustedes conocen, tiene dificultades para aprender y se retrasa en el hecho. Entonces, el TDAH lo distrae tanto que tiene retraso en su aprendizaje en muchas cosas. Una de ellas es el lenguaje. Siendo inteligente como todos, en promedio, no aprende adecuadamente como los demás. Se distrae muy fácilmente. De igual forma, cuando hay otra comorbilidad, es posible atribuirle cuál fue primero, el lenguaje o el déficit de atención. Muchas veces no logramos describir cuál fue primero y puede ser intuitivamente este asunto, o puede ser que la clínica nos ayude a revelarlo. Entonces, en el grupo B, C y D de estos trastornos específicos del lenguaje, diremos de que el B es ese retraso con sus pares y el C, el inicio de los síntomas, se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. No aparece esto a los 8 años ni a los 15 años, obviamente, es en las primeras etapas. Y por último, las dificultades no se pueden atribuir a otra cosa. Esto es muy importante. El niño sordo no aprende a hablar bien. Muchas veces nos obliga a hacer potenciales evocados, que es una prueba auditiva sensorial para descartar una hipoacusia, la cual puede estar presente. Algún problema fonatorio, es decir, alguna dificultad en el aparato fonatorio. Se habla del frenillo, se habla de alguna discapacidad en el paladar hendido que no se diagnosticó adecuadamente, o algún problema en la obstrucción nasal que influye un poco o genera alguna disconformidad o algún otro problema estructural. La discapacidad intelectual, el retraso mental, obviamente trae retraso en el aprendizaje del lenguaje de acuerdo a las características y profundidad de la discapacidad intelectual. El trastorno fonológico viene del fono, del sonido, del ritmo, el tiempo y de la manera como sale la voz, la pronunciación. Este tipo o es un tipo de trastorno del sonido del habla conocido como trastorno articulatorio, la articulación, y viene de articular la palabra.
como viene de articular la palabra con el pensamiento también. Una incapacidad para producir correctamente los sonidos de la palabra, y que antes se llamaban las dislalias, y antes es hace muy poco tiempo. La dislalia ha pasado a un segundo plano. Mucho de la psiquiatría tiene eso, de que hay conceptos que ya no se mencionan. El retraso mental, por ejemplo, el retardo mental. Ni lo digan cuando estén exponiendo algo, porque inmediatamente pueden ser conminados a ratificar o rectificarse el concepto. Se llama discapacidad intelectual ahora. La dislalia también, en términos de congresos, no podrás esbozar palabras que han sido erradicadas. En el caso de la dislalia, bueno, es muy relativo porque todavía sigue siendo usada en nuestros medios y que, bueno, tiene cierto sentido. Hasta hace unas décadas, las alteraciones centrales propias del componente fonológico que no estaban relacionadas con déficits anatomofuncionales. Esa aclaración es importante. Es decir, que si haces un diagnóstico de dificultad en el discurso, es necesario descartar que no hay alguna alteración morfológica que esté suscitando dicha alteración. Muy bien. Estos trastornos de la pronunciación son importantes tomarlos en cuenta. Como digo, el más frecuente de ellos es el rotacismo, que tiene un porcentaje que dice que va entre el 5 al 7% de las personas que tienen este episódico, y que de este 7%, un 8% necesitaría la ayuda del terapeuta o logoterapeuta, y que hay un pequeño porcentaje que supera esto con el tiempo, y lo supera sin mayor dificultad, ni terapéutica ni tratamiento. Pero yo diría que hay que enfocarse en los que sí lo requieren, y se corrige no difícilmente, muchas veces con pocas sesiones. Estas dislalias, que son alteraciones en la pronunciación, dependen de qué tipo de dislalia será. La dislalia evolutiva, esa es una de ellas. El aparato fonoarticular tiene mucho que ver con esta dislalia evolutiva, que tiene que ser desde el nacimiento. Y esta deficiencia auditiva, que es muy importante descartar cuando llega por primera vez un paciente con dificultad para el discurso, siempre preguntar si este niño se trata de un niño sordo o un niño con hipoacusia. Generalmente la madre o el padre, el cuidador, inmediatamente te antepone la respuesta: no, él escucha muy bien, doctor. Sacamos un chocolate, ya el ruido de la empaquetadura la escucha a varios metros, así que sordo no es, simplemente no nos hace caso. Simplemente parece sordo, le hablamos por su nombre, no nos responde, pero a la hora de prender la televisión bajito, una música o un programa que le gusta, inmediatamente responde con asertividad. Se llama entonces trastornos del sonido del habla, que la Asociación Psiquiátrica Peruana y esta Asociación Fonológica Mundial nos habla de esta terminología. Se trataría de una dislalia orgánica que produce disartrias, por ejemplo. La disartria se produce cuando alguien toma un medicamento como el clonazepam y al día siguiente habla gangoso y habla turbia su pronunciación. Tiene una disartria postmedicamentosa, pero hay una disartria orgánica que se debe a alguna alteración cerebral, alguna patología en el aparato fonatorio que produce una distorsión en el lenguaje, un tumor en la lengua, por ejemplo. Cuando es operado, produce una disartria que dura muchos años mientras va evolucionando
esa lesión producto de una cirugía oncológica. Bueno, la dislalia funcional es un producto de un mal funcionamiento de los sistemas de reconocimiento. A eso se llama lo gnóstico, conocer, y de producción, lo práctico, es decir, la practicidad del idioma, por lo que sus características corresponden fundamentalmente a un nivel de análisis cognitivo. Esto es sumamente importante para la interpretación de este trastorno en el sonido del habla y que se produce muchas veces en los pacientes y que para el caso del trastorno del espectro autista, como es el síndrome de Asperger, que es un trastorno sumamente frecuente, más frecuente del que quisiéramos, tiene este componente del sonido, la forma, la estructura del lenguaje, y que nosotros le llamamos la prosodia. Esto que me están escuchando hablar, como verán, tiene una serie de matices en mi discurso, que no lo estoy pensando, simplemente surge intuitivamente, instintivamente, o yo diría inconscientemente. Acentúo una frase y le pongo un matiz, que es como la música. La música no es plana, tiene silencios y tiene altísimos, fortísimos y pianísimos. El discurso humano tiene eso. Nadie nos ha enseñado a poner un matiz en nuestro discurso, pero lo hacemos en el diálogo, ya sea en el idioma castellano, en el idioma inglés también, en el francés también, y que hace que sea entendible. Porque si yo hablara plano como quien no estuviera diciendo algo, pues tendría una prosodia que sería poco audible o poco persistente su audición. Y eso corrobora de que habrá personas que tienen un daño estructural en la prosodia y que no les permite esos matices necesarios para hacer el discurso audible y que capte el interés y la atención y que logre el objetivo de que el sujeto que te escucha te entienda. Y esto se produce como patología aparentemente sutil, pero a la hora de producirse el problema es muy importante verlo porque a veces genera una enorme sintomatología. Muchas veces las personas con una alteración prosódica, como es el caso del síndrome de Asperger, tienen graves problemas en la sociabilidad también por ello, porque los imitan, les hacen el ridículo y entonces eso termina siendo un bullying que muchas veces ellos no comprenden. Bien, la aparición temprana en las fases del desarrollo lingüístico en los niños se constituye con mayor frecuencia en una de las principales etiologías como antecedente directo para la aparición de trastornos del aprendizaje, como decía hace un momento, de la lectoescritura, repercutiendo negativamente en las esferas emocionales, sociales, familiares, académicas de los bebés, de los niños, sobre todo en las escuelas. Hoy en día que estamos en una pandemia, esto se ve y se traduce en sintomatología comórbida, como es trastornos de ansiedad, incluso estrés postraumático, la agresión, los memes, el ciberbullying que se ve en estos niños es un sufrimiento que obliga a que estos niños abandonen la escuela, pero también muchas veces es el motivo del suicidio en niños y adolescentes. Si tuviéramos que hacer una encuesta sobre cuál es la razón por la cual se suicida un niño o una niña en estas épocas, yo creo que el ciberbullying, el bullying en general, es una de las razones, lamentablemente, más frecuentes de esto. Espero equivocarme en ese concepto.
Bueno, esta segunda categoría diagnóstica de los trastornos de la comunicación que en el DSM-5 intenta mostrarnos es este trastorno fonológico del cual hemos hablado, que, volviendo a repetir, se refiere a esta articulación de lo que llamamos fonemas. Los fonemas es esa especie de unidad básica, funcional de lo que es la palabra, que no se pronuncia en una forma adecuada y que esto impide ser inteligente y no comprensión del oyente. Impide pues una comunicación eficaz. Cuando una persona no se comunica eficazmente con otra, inmediatamente es abandonada y ya no se comunica difícilmente igual la próxima vez. El DSM-5 pone énfasis en este asunto y le habla pues sobre este dominio de producción fonológica que debería conducirle a los niños generalmente a una comunicación a partir de los 3 años, que es el punto en que se puede comparar. A los 3 años debemos comprenderlo y el niño comprender nuestro discurso. Los niños con este trastorno siguen utilizando procesos a veces inmaduros de simplificación fonológica, después de la edad que la mayoría ya puede emitir palabras claramente establecidas. Esto significa que el neologismo, el acortamiento de palabras, el hablar en tercera persona a veces, hace que muchas veces pase desapercibido y trate de adaptarse, pero a la hora de ir a un colegio donde hay muchas personas, va a tener un sufrimiento importante y que si no lo resolvemos va a generar sintomatología que luego va a traducirse en depresión, ansiedad, enuresis nocturna, etc. Bien, empezando al final de esta nuestra conversación, diremos que la espasmofenia es un grave problema. Tratar a un niño con espasmofenia, como alguna vez el hijo de un colega de nuestro hospital me dijo, mi hijo lo han visto muchísimas personas, no puedo resolver el problema de su tema de conversación. No me dijo el diagnóstico el doctor, y le dije que, bueno, haré lo posible por atenderlo. Está dentro de nuestra clasificación de enfermedades en psiquiatría. Es más, tienen una codificación que nosotros conocemos, el F95, punto y tantos. Y entonces le dije que venga, y lo vi en la consulta privada, cuando no había pandemia. Y tenía una espasmofemia muy notoria, con esta arritmia en el habla. Recuerdo que sentado él frente a mí por primera vez, luego del saludo protocolar, esperando su respuesta ante mi pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Quién eres? Tuve que esperar algunos minutos, no segundos, minutos, para encontrar la respuesta. Como bueno, yo ya sabía que se trataba de esto, de este trastorno, lo esperé. Y después de sendos minutos me respondió rápidamente. Pero había un esfuerzo al inicio de la expresión. Es como alguien que quiere dar el gran paso y se detiene y empieza a esforzarse. Y el esfuerzo es gestual, un gesto que tiene que ver como algo que empuja a soltar y a decir. Y ese esfuerzo es continuo, hasta que por último suelta la pregunta o suelta la respuesta, ¿no? Esa sintomatología es la que veía. Yo decía, ¿y esta sintomatología, cómo se trata? ¿Es un psicofármaco? ¿Es un síntoma? ¿Es un proceso psicopatológico realmente?
Y ahí viene nuestra preocupación, nuestra investigación. Y yo diré, se nace con la espasmofenia. Alguien diría, esto de psiquiátrico no tendría absolutamente nada. Neurológico puede que sí. Pero cuando tú empiezas a hablar con la persona afectada, él encuentra una serie de argumentos. Y es así como el paciente va empezando su discurso. Primero, número uno, el rapport con su médico tratante. Empieza a entrar en una confianza afectiva. Este encuentro clínico con el terapeuta es importante porque disminuye la tensión, disminuye el espasmofenia. Aumenta la tensión y aumenta el espasmofenia. Y así fue. Después de una hora de conversación, ya empieza a ser fluido el discurso. Y esa detención al inicio de emitir la palabra se va relajando y llega un momento en que el discurso es totalmente fluido. Dificultad en la repetición. A veces es la palabra que se dice, sin dificultad se inicia el discurso y la palabra se repite, ¿no? A eso se diría la repetición. A veces se acompaña con una prolongación en el sonido de estas, es decir, una palabra que tiene la palabra, la cifra, la sílaba final reiterativa o prolongada más tiempo. Palabras fragmentadas, es decir, que detiene una palabra y vuelve a decir otra palabra. Un bloqueo audible te está diciendo algo y de pronto se bloquea y pueden pasar tiempos angustiosos compartidos para ambos. Circunloquios, es decir, que te dice algo y luego lo vuelve a repetir antes de pasar a la continuidad. Exceso de tensión física, notas de que hay ansiedad frente a cada palabra, ansiedad en el momento de hablar y limitación en la comunicación eficaz, obviamente. Su interacción social se ve limitada y una participación académica, entre otros, que también se ve limitada. ¿Qué hicimos con este joven de 20 y tantos años? Primero, cuando empezamos a hablar de temas que le interesan, como la música, por ejemplo, el discurso era sumamente fluido y la espasmofemia, que empezaba con un espasmo previo, clónico, que es al inicio es clónico, cuando te quiere decir algo y hace esfuerzo y se queda con la boca abierta intentando emitir la frase. Mixta significa que es de los dos, que es tónica, es decir, como al comienzo se detiene, es clónica que repite una y otra vez. Tónico, clónica o mixta. Bueno, para los fines, la importancia de en qué momento se produce la espasmofemia con mayor intensidad puede que no sea relevante, pero cuando entramos en este rapport psicoterapéutico, empieza a mejorar. Dimos una medicación, recuerdo risperidona, que tiene un fin disminuir la ansiedad. También ayudó y bastante. Lo cierto es que cuando él estaba en el consultorio, su espasmofemia era mínima. Y cuando salía, volvía a su curso. Y nos preguntábamos, ¿y qué crees tú que puede pasar en que acá la conversación te alivia? Y es porque me siento bien, me siento en confianza, aquí no me presionan, no siento presión de ningún tipo. Entonces, mucho tiene que ver la ayuda terapéutica con que el paciente acepte su espasmofemia y no la resienta, ¿no? Muy bien, existen otros trastornos a nivel social, es decir, personas que ya no por problemas fonéticos, estructurales, sino el medio ambiente hace que se retraigan enormemente y este es un diagnóstico diferencial difícil con el TEA, pero que hay que tomarlo en cuenta. Es un niño que no habla fuera de su casa. Evita la conversación, permanece mudo fuera de su casa y podría muy bien confundirse con autismo sin serlo.
Y vale la pena evaluarlo para que estas cosas, esta sintomatología no persista en ese sentido. Bien, estas son las otras formas de comunicación que a veces se ven y que no siempre será fácil ubicar en qué nivel está. Lo cierto es que existen otras dificultades en la comunicación que muchas veces tiene que ver con el contenido de la comunicación, con el uso de jerga en la comunicación, con la cultura que tiene el niño en la comunicación. No es igual un niño que es criado en el Cerro El Pino, en lo alto, y que de pronto lo ves reunido con niños de San Isidro, Miraflores, y que esto conlleva a que este niño tenga dificultades en la conversación, no por su estructura, sino por un factor social, un factor medioambiental, que puede significar sintomatología. Es como el niño que frente a la imagen de su médico psiquiatra, puede generar tanto temor a hablar que simplemente no conversa. O si se llama por teléfono en estas telemedicinas, puede ser que frente al teléfono se sienta combinado porque a su alrededor hay personas y entonces no conversa. Y el médico puede pensar que se trata de una persona con una gran timidez, pero en realidad tiene miedo de ser oído y quiere contarte cosas, pero no puede hacerlo. Como verán, hay muchos matices y sutilezas en esto que el médico con el conocimiento debe minimizar para poder atender mejor a sus pacientes. Bien, existen muchos estudios alrededor de cómo mejorar esta atención y todo recala en que la relación médico-paciente es de gran ayuda para poder mejorar estos comportamientos que son definitorios en un mundo como este, no solo por la pandemia, no solo por la teleeducación, sino por lo que se viene en un futuro, la competitividad, que es propia de este siglo XX, ¿no? Entonces, estos desórdenes afines como la disfonía pueden encontrarse relacionados con distintas alteraciones del neurodesarrollo. Esa voz bitonal, una voz aguda o una voz demasiado ronca en el sujeto, no por una patología momentánea, sino porque tienen un tono de voz particular, también puede conferir algunos síntomas que requieren ayuda y también se consideran así. Existen algunas intenciones de clasificar estos trastornos del lenguaje. Les he traído una de ellas, que no necesariamente es la única, en donde la fonología, es decir, el estudio de la voz, el estudio de la conversación, del lenguaje, se hace imprescindible. Se divide en trastornos de los sonidos del habla, que ya lo hemos mencionado, trastornos del lenguaje, que viene a ser el desarrollo normal del lenguaje, y trastornos del desarrollo del lenguaje, pero con procesos de sintaxis, morfología, semántica y accesos de léxico. Se hace esta diferenciación a manera de esquematizar lo que ya de por sí es difícil esquematizar. Lo cierto es que todos ellos requieren intervención terapéutica, una ayuda fonológica, pero también psicoterapéutica. Yo le agregaría estudios al respecto y poder tipificar qué tipo de patología será la que vamos a atender. Esto no es tan sencillo ni para ustedes ni para mí tampoco. Yo en este momento me quedaría con la clasificación del ICD-10, que es la que conocemos con mayor amplitud. Y sin embargo, también debo agregar que las innovaciones que propone el DSM-5 y el ICD-11 tienen sentido en algunas partes, en algunas formas. Sobre la prevalencia, les decía que es difícil encontrar prevalencia cuando no se codifica toda la casuística.
Solamente mencionaré que la prevalencia cercana al 5 y 8% en preescolares y a un 4% en escolares, y su mayor importancia radica en el hecho que alteran la capacidad de comunicación del niño con sus padres, es importante para los trastornos del lenguaje en general. Eso es lo que encontramos en la población en general. Los trastornos articulares, vamos a encontrar que hay ciertas matices de diferenciación. Por ejemplo, el trastorno de la articulación en 12.5%, el retraso fonológico en un 57.5%, en etapas escolares y patrones de error en 20.6%. Y una pronunciación inconsciente en un 9.4%. Esta es una información que data del 2004, en donde nos hacen esta clasificación con la salvedad de que hay subregistros. La patología del lenguaje pareciera ser más frecuente en hombres que en mujeres. Creo que ese dato nos puede servir. Y la patología del lenguaje va incrementándose como van pasando los años de vida. A mayor edad hay más patología, pero estamos hablando de la niñez y de la adolescencia, no de la adultez y la vejez. Esta imagen de articulación es esta articulación con esta estructura que he puesto aquí. Por otro lado, en la prevalencia diremos que estudios nos concluyen que hay disparidad en los datos obtenidos, desde un 2% hasta un 25%. Esto es algo muy dispar e incluso hablan de un 70%. No obstante, existe consenso a la hora de afirmar que los varones son los más afectados y que las condiciones socioeconómicas más bajas inciden en este tipo de trastornos con mayor severidad. Entonces, los trastornos del habla y del lenguaje se podría decir que tienen una prevalencia cercana al 5 y al 8% en preescolares y un 4% en escolares. A mayor edad baja un poco la incidencia y en preescolares es mayor. Su mayor importancia radica en el hecho de que alteran la capacidad de comunicación del niño con los padres y pares, ¿no? En términos generales, estos trastornos suelen presentar un curso crónico. Así, sin un diagnóstico y tratamiento adecuados, la patología persistente es del 40 a 60% de los casos, ¿no? En la etapa escolar, los trastornos del habla y del lenguaje pueden asociarse a dificultades en el aprendizaje y la lectoescritura. En términos generales, los trastornos suelen presentar un curso crónico, ya lo dije, y pueden persistir hasta un 40 y 60% de los casos. Si ustedes se han dado cuenta, he repetido estas cifras porque quiero que ustedes fijen estos conceptos que pueden ser muy útiles a la hora de tener una idea de cuántas personas padecen estos problemas, ¿no? Sobre el tratamiento, ¿qué hace un médico con estos trastornos? Si no eres logopeda, diagnosticar es sumamente importante y para diagnosticar la historia clínica es vital. Una vez diagnosticado, piensa que lo que puedas hacer con este niño que no habla bien es sumamente valioso y va a definir si este niño va a ser una persona de bien, una persona proactiva, va a desarrollar su intelecto o de repente va a tener serias comunicaciones, serios problemas de comunicación en un futuro. También diremos de que la psicoterapia es importante, así como la derivación al terapeuta del lenguaje. La terapia del lenguaje requiere un especialista que es un médico tecnólogo que se ha formado en San Marcos, probablemente, o en alguna otra universidad, y que ha desarrollado su experticia en la terapia del lenguaje. Nada más eso.
que la terapia del lenguaje es sumamente importante, que hay muy pocos terapeutas de lenguaje y que la cantidad es cada vez mayor. Muy bien, iniciando el final, algún glosario de términos, si bien los términos dislalia han sido dejados de lado, sigue usándose en nuestro medio. Ya dis es una alteración y lalia es lenguaje. Cualquier alteración del lenguaje tiene esta connotación. La disfluencia o tartamudez es lo que hemos visto más de una vez en pacientes y que han sido objeto de burla. Ya saben que el tratamiento de la espasmofenia es psicoterapéutico básicamente y que ocasionalmente pueden recibir una medicación antipsicótica, no por psicosis, sino por disminución de la ansiedad que muchas veces se encarga de manejar esto. Cuando una persona con espasmofemia empieza a cantar o tiene gustos musicales, su espasmofemia simplemente desaparece. Cuando maneja el ritmo, cuando empieza a llevar el ritmo de su conversación, también desaparece la espasmofemia. Mucha de la terapia, que es empírica, debo decir, porque mucho de esto no se basa en las evidencias, recomienda el ritmo, la música en estos pacientes, que dicho sea de paso, persona con espasmofemia es persona con un coeficiente de inteligencia promedio o por encima del promedio. El farfulleo o habla taquilálica es muy frecuente también en algunos niños de preescolares, donde su discurso es sumamente rápido. Hablan tan rápido que no se les entiende. Entonces, parte del tratamiento muchas veces es disminuir la ansiedad. Y esto es un proceso a veces familiar, donde todos hablan muy deprisa o el apúrate está frecuente en la historia de estos niños. Es posible mejorar eso con algunos breves consejos que se le dan a las personas. No hemos hablado de las afasias. Las afasias tienen un origen orgánico. Ya sabemos que existe la afasia de Wernicke, la afasia de Broca, y que así empezó el estudio del lenguaje. Las disfasias o trastornos específicos del lenguaje, ya lo hemos repetido, lo hemos comentado, y vemos que la disfasia tiene mucho que ver con este sentido específico del desarrollo donde no hay antecedentes de patología mental, pero simplemente hay un retraso en el lenguaje. El retraso simple del lenguaje muchas veces es falta de estimulación. Bastará decirle a la mamá o al papá, oiga, juegue con su hijo, léale un cuento en la noche, porque él no habla con nadie, está en su corralito, la abuela está trabajando, los hermanos mayores ya son demasiado mayores, no juega nadie con él, está solo todo el tiempo. ¿Cómo va a aprender a hablar si solamente está él con él? Es el niño abandonado. Y entonces se orienta en ese sentido. Descartar la hipoacusia siempre será importante, los potenciales evocados nos ayudan en ello. No olviden de que es parte del pedido que se hace. Muchas veces la hipoacusia no es muy notoria, pero la familia siempre detecta esto. La disglosia también es muy importante y tiene que ver con la pronunciación, pero hay una fuente orgánica en esto. La fisura palatina, el labio leporino, es parte de esa disglosia que tiene como denominación ese término. Y la disartria, que también tiene origen orgánico, tiene esta dificultad en la pronunciación de la palabra de etiología neurológica que se ve en personas adultas generalmente con daño orgánico cerebral, pero no se descarta que en la parálisis cerebral también se produzca las disartrias propias de la lesión orgánica, ¿no? Muy bien, también en el espectro autista tenemos una serie de problemas en el lenguaje como es la prosodia. La prosodia cuando habla el paciente con autismo, cuando no habla entonces es más difícil la denominación, es simplemente un mutismo que no es tan selectivo
puede serlo porque el niño con autismo aprende a hablar tardíamente, a los 6 años de repente, o nunca logra comunicarse. Y entonces parte de la terapia del lenguaje va dirigida a ellos también. Indicamos terapia del lenguaje que pueda favorecer esto. El retraso mental tiene una serie de matices y dificultades en el lenguaje, no están exentos de recibir terapia del lenguaje también y aprender a comunicarse mejor. El mutismo selectivo existe y está presente en niños que se rebelan a hablar en grupos fuera de su entorno. En casa pueden hablar, pero viene el desconocido y simplemente entran en un mutismo. Esto requiere ayuda psicoterapéutica y mucha paciencia del terapeuta, no necesariamente psicofarmacológico, pero detrás del mutismo selectivo puede haber algunas otras alteraciones que es importante tomarlas en cuenta también. La ausencia de lenguaje o mutismo, entonces, es toda una historia que hay que tomarlo en cuenta. Puede ser como un reflejo de una actitud negativista en situaciones de estrés intenso, secundariamente a síntomas psicóticos, puede estar en el contexto de un cuadro histriónico si son un poco mayores, puede ser una simulación. En niños con mutismo selectivo o electivo, es decir, negativa a hablar pese a que la capacidad para comprender y para hablar está conservada, y que pueden aparecer en niños de edad preescolar, porque el enfermo no siente la necesidad de comunicarse, en defectos sensoriales como la sordera, por enfermedad orgánica cerebral, en algunos pacientes con autismo. Entonces, el trastorno por el ritmo del lenguaje está comprometido también, y entonces la psicoterapia, pero previamente la historia clínica podrán ayudarnos seguramente en ese sentido. Y muy bien, las conclusiones de esta conversación serán las siguientes, y voy a ser muy resumido en ese sentido para darnos tiempo para preguntar y conversar al respecto. El DSM-5 lo que ha hecho es decirnos lo siguiente. Hasta el día de hoy, en terapia del lenguaje estábamos muy pobres todos. No tenemos muchas fuentes de información en terapia del lenguaje y hay mucha confusión en el tema del lenguaje. Para poder ayudar mejor a los pacientes hay que entender esto como un trastorno del neurodesarrollo. Necesitamos la concurrencia de la neurociencia y el DSM-5 lo que hace es apoyarse en la neurociencia, en la neurobiología para desarrollar mejor la clasificación de estos trastornos. Eso puede tener críticas también porque la neuroquímica, la neurobiología no siempre explica todo. Sin embargo, el DSM-5 nos está invitando a tener un conocimiento mayor de esto, cuyas clasificaciones siempre han dejado mucho que desear. Para poder investigar es necesario diagnosticar, y como no se diagnostican mucho, la investigación a veces tiene fallas metodológicas que no permiten conocer la prevalencia e incidencia verdadera de estos trastornos. Queda para nosotros una línea de investigación que es el lenguaje, pero lo que más me fascina a mí es la historia del lenguaje y las especulaciones que hay, que también son eso, especulaciones. ¿Cómo es que el lenguaje surge? Hay gente que ha dedicado su vida a eso y siguen estudiando esto. Y sabemos de que la comunicación, el origen del lenguaje, es tan importante que probablemente cuando logramos devenir esto podremos tener resultados, podremos entender mucho de la patología mental también. El lenguaje tiene que ver con ello. Lo curioso es que sigue siendo un misterio por qué hablamos, por qué pensamos como pensamos, y qué maravilla le ha ocurrido al ser humano que podemos tener estos discursos. Y el discurso, el lenguaje, pareciera que no nos ha hecho mejores seres humanos que antes. Se dice que los neandertales, que eran una especie humana que ya se extinguió, no tenían lenguaje, y que quizás por eso se extinguieron, ¿no?
nunca lo sabremos a ciencia cierta. Lo cierto es que no hay vestigios también de comunicación a través de las arte rupestre o algo así. Bueno, eso ha sido mi presentación el día de hoy. Yo les agradezco enormemente su audición y estamos para seguir conversando en lo posible. Muchísimas gracias. Solamente decirles que hay un Día Mundial de la Espasmofemia, de la concienciación de la espasmofemia. También diré de que esto tiene que ver con la niñez, aunque no es producto solamente de niños. El neurodesarrollo cobra relevancia últimamente, pero también no olvidemos de que está la persona humana, ¿no? Cada quien con sus propias dificultades y limitaciones. Podemos clasificar muchas veces muchas cosas, poner orden, poner números, códigos, pero al final es la persona la que tiene el problema y es a quien nos debemos. Y centrar nuestra atención, nuestro tratamiento a las personas es importante. No olvidemos que no siendo el eje 1 los trastornos del lenguaje, significa que los debemos de tomar muy en cuenta a la hora de ver el pronóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con estos problemas, ¿no? Bueno, creo que eso es todo lo que yo podría decir. Espero que les haya servido, espero que no se hayan aburrido y espero ser motivador para investigar sobre la terapia del lenguaje, el trastorno del lenguaje y recomendar un libro que tengo aquí entre mis manos de Sverker Johansson y que tiene que ver con un libro sobre En busca del origen del lenguaje, que lo compré justamente a propósito de esta clase y que me ha significado pues todo este preámbulo interesante que es de dónde viene el lenguaje, cuál es el origen del lenguaje y cómo es que hablamos y si va a seguir evolucionando el lenguaje hacia dónde y si hoy nos comunicamos mejor que antes, si más bien estamos deteriorando el lenguaje y la manera de comunicarnos a través de las palabras, muy pronto pasará a la historia, seremos escribientes con idiomas muy concretos y en algún momento quizás ni escribientes seremos. No sabemos cómo será nuestro devenir y tampoco sabemos si el lenguaje tiene algo que ver con patologías tan importantes, tan devastadoras como la esquizofrenia, por ejemplo, porque el lenguaje es un conjunto de símbolos que nosotros decodificamos a través de lo que leemos y de lo que hablamos, y que tiene que ver con matices, tiene que ver con intuición, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con la memoria, tiene que ver también con algunos genes que debemos tener indudablemente y que nos hacen ser dialogantes. No olvidemos que hay otras especies que pronuncian las mismas palabras que nosotros, pero que no tienen intención alguna, simplemente repiten. Y bueno, con todas esas interrogantes los dejo, espero no más confundidos de cuando empezaron la clase, pero estaremos dispuestos a responder lo que haya que responder. Muchas gracias a la doctora Yolanda León por haberme invitado, y gracias a ustedes por su presencia y por su tolerancia. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Bernardo, que asumes este tema, ¿no? Que sabemos que es, como tú has visto, bastante amplio y que toma pues varios procesos, ¿no? Vuelvo a repetir como en las anteriores clases de psicopatología, ¿no? Que no estamos hablando solamente de un proceso en un paciente, ¿no? Pueden haber varias áreas afectadas, ¿no? Yo me preguntaba también el descarte de la timidez, ¿no? Muchas veces el niño llega, como dice, también en silencio y tiene pues unos padres que están ahí al costado muy críticos, ¿no? Entonces también hay que descartar que el problema ahí no es el lenguaje, el problema está en la familia, ¿no? Así que más bien dejo abierto el diálogo
con los jóvenes si hay alguna pregunta sobre el tema. Si no lo hay, Doctora, lo estaremos. Sí, Diana. buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Bueno, justo sobre este punto que mencionaban, del silencio de los niños, que podría ser por timidez o tratarse de un mutismo selectivo. Si, por ejemplo, identificamos algo de esto en alguno de nuestros familiares, ¿cuál sería el primer paso? ¿Lo llevamos a un centro de salud o cómo se hace? Muy buena pregunta. Bien, gracias por tu pregunta. Cuando tenemos un problema en un hermano menor, un sobrino con problemas de mutismo, de silencio, como dice Yolanda, algo debe estar pasando más allá de lo que podemos determinar, sobre todo tratándose de nuestro pariente a quien queremos mucho y que le deseamos lo mejor. Y claro, vamos a tener que, sí, buscar ayuda. Ayuda donde nos puedan ayudar a saber lo que nosotros que vivimos con él no sabemos, porque él no nos cuenta, pero a otros sí les va a contar, o al menos eso intentaremos. Diagnóstico temprano, historia clínica. La clínica para nosotros los médicos es importante. Ver en qué consiste y cuál es el origen de esto. Muchas veces nos va a sorprender a los padres, familiares, aun cuando sepamos muchas cosas, creemos que sabemos muchas cosas, nos van a sorprender con que se trata de otra cosa, quizás algo menor, quizás algo sencillo y algo que se puede ayudar un poco de prestar mayor atención al hijo, lo cual no ocurre hoy en día y en la pandemia peor porque hay muchas cosas que han empeorado las relaciones interpersonales. Encontrar que la angustia, la depresión, las crisis intrafamiliares, la violencia misma, pueden estar jugando ahí un papel importante, entonces va a ser importante también tomarlo en cuenta para resolverlo. Y eso va a ser factible. Mucho de esta historia se resuelve no de frente en la terapia del lenguaje, sino en la psicoterapia. Y la psicoterapia es algo que lamentablemente esta forma de atención que tenemos no es la que ayuda. Necesitamos tiempo para escuchar a los pacientes, sobre todo si son niños. El tiempo es importante y tu tranquilidad de poder oír a este paciente, a este niño. Muchas veces el mutismo selectivo nos impide y no nos hace viable la pregunta, y hola, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te sientes. Y la respuesta es cero. Entonces, aprenderemos de que tratar con niños requiere experiencia, porque si yo de pronto atiendo a un viejito, no he visto viejitos durante mucho tiempo, no nos vamos a entender. Igualmente, niños. Mientras más niños veas, más aprendes a manejar, a entender, a conducir y a orientar. Entonces usa métodos facilitadores. Por eso es que los consultorios infanto-juveniles, cuando habían, usaban pues juguetes y libros y un lugar ameno y el niño mientras habla puede estar cogiendo y agarrando algunos objetos lúdicos. Pues a través de eso es de que empezamos a hablar, a comunicarnos, porque no solo es la palabra, y empieza el niño a darnos su narrativa, aun cuando hay un mutismo. Podemos usar objetos a través de los juegos, de los juegos de Marvel, los niños pueden decir un montón de cosas. Yo recuerdo alguna vez una niña que llegó por primera vez con anorexia nerviosa, era muy joven, 8 años, 9 años, y había un silencio sepulcral, que en el consultorio tenía muñecas de Barbie y muñecos de Ken, y también había otros objetos, dinosaurios y carritos y todo eso. Y bueno, pese a que ya era una puber,
sí, los juguetes estaban allí. Y cuando empezó a coger los juguetes, entonces ya el mutismo se relaja un poco, y cuando veo que está cogiendo juguetes de contenido de parejas, la Barbie, el Ken, y entonces ya noto aprensión, por eso se llama la observación. Cuando hay aprensión y le digo, a ver cómo juegan, y ahí vas viendo que no juegan, no, ellos no juegan, ellos son esposos. Le digo, ¿por qué razón? Y entonces me da explícitamente cómo un Barbie varón juega con la, dije Barbie varón, un Ken varón juega con la Barbie. Y entonces era un juego sexual lo que me estaba mostrando. Yo le digo, ¿dónde has aprendido a jugar así como estás jugando? En mi casa. ¿Y con quién? ¿Quién es él? Es mi primo. ¿Y quién es él? Soy yo. Y estaban en inconscientemente en una relación sexual. ¿Y qué edad tienes en ese momento? Tengo 12 años. ¿Y qué edad tiene? Tiene 35 años, me dice. Bueno, se acabó la anorexia nerviosa, debo decir, ¿eh? Y hasta cierto punto el mutismo también. Y de pronto devela la situación con emocionalidad, con dolor, sufrimiento, cuando reconoce de que el tío, hermano de la madre, había tenido un comportamiento inadecuado con ella. Y no una vez, sino varias veces. Y le pregunto, ¿y tú lo has dicho? No, ¿qué voy a decir? No. Y cuando la madre ingresa, la madre sí sabía, la madre sí sabía. El padre ingresa, que no viven juntos, y el padre sí sabía. La pregunta, ¿y qué han hecho esto? Nos hemos ido de casa y ya no hemos vuelto. Y entonces, ya en la primera consulta, algo pasa, algo muy interesante. Nunca más volvimos a hablar de anorexia nerviosa y su peso se fue recuperando. Han pasado 4 años de ese evento, o 5, creo. Y el día de ayer me pidieron, justo ayer, por teléfono, la mamá, que le haga un certificado médico donde diga que ha estado en tratamiento con tales y tales diagnósticos. Y sí, yo lo hice el certificado médico porque es la verdad. Desde el 2018, creo, en atención, con diagnóstico de anorexia nerviosa y de episodio depresivo, actualmente con una evolución muy favorable, muy favorable. Están haciéndole juicio al agresor, ¿no? Que le doblaba la edad, y que era era hermano nada menos que de la madre, ¿eh? O sea que la madre ha sufrido enormemente en todo esto, pero ella está muy bien, ella está muy bien. El mutismo aquel, bueno, desapareció obviamente, ¿no? Ahora estudia ella, está en estudia en un instituto de modas, ¿no? Y recuerdo que le entregué el certificado a la mamá mientras ella estaba comprando en la farmacia la especie valorada que yo ya tenía. Y bueno, como era algo inmediato, yo le entrego y doy por terminada la reunión, que les hice venir a recoger este papel. Y luego, bueno, me despedí de la señora, le dije, me despide de que han venido a recoger, ¿no? Y después me di cuenta, vaya, pero ella habrá querido verme, porque hace tiempo que no veía a mi paciente, solo por teléfono. Y efectivamente, cuando vuelvo, doy media vuelta para ver, ya debe estar la paciente, la encontré muy molesta, pues muy molesta. Cómo le reclamaba a la mamá, recuerdo la escena, cómo no lo he visto yo, si yo soy la paciente. Y bueno, me hice presente ya cuando ya casi se estaban yendo, y eso le hizo mucha gracia y le modificó un poco su discurso. Ella tenía diagnóstico borderline, ¿eh?
en el hospital donde se trataba. Y se sintió muy bien, fue muy breve nomás, fue un saludo casi a la distancia, pero en el fondo venía también para, yo diría, para agradecer el certificado que por fin iba a terminar este Vía Crucis de la denuncia sobre violencia. Claro que para mí escribir eso ya sé que significa en algún momento tener que responder al juez y justificar diagnósticos, pero no importa, porque al final ella está muy bien, se hizo justicia después de largos años, porque esto le pasó a muy temprana edad, y bueno, nuevamente la psicoterapia es muy importante para problemas de lenguaje, problemas de conducta y problemas psiquiátricos en general, ¿no? Que la verdad es curativa, siempre. Que la mentira lo que hace es encapsular y enmascarar y que no ayuda a nadie. Bueno, no sé si esto ayuda en la pregunta, pero bueno, fue las anécdotas y de lo que se hace últimamente también es parte de lo que se puede compartir con ustedes, ¿no? Bien, doctor, sí es verdad, ¿no? No solamente hay que ver el síntoma, sino lo que hay detrás de ese síntoma, ¿no? que a través del síntoma se expresa, ¿no? Y queda en develar, ¿no? La verdad de todo esto, ¿no? Qué bueno encontrar justamente terapeutas como usted, ¿no? Que tiene esa paciencia, ¿no? Y más cuando son niños, ¿no? Que es difícil muchas veces el diálogo y es a través del juego que se trabaja muy bien estos aspectos y se llega a conocer la verdad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? No sé si habría alguna otra pregunta. Parece que no, todo el resto está dicho, así es que más bien agradecerte, Bernardo, con esta exposición que nos has traído, pues, lo último en lo que es la parte del lenguaje y tu experiencia, ¿no? Que es muy importante. Así es que muchísimas gracias al auditorio, ¿no? Y muchísimas gracias al doctor por esta exposición. Que tengan muy buenas tardes, que tengan también una feliz Navidad, ¿no? Y como ya